¿Qué ocurre cuando un país productor de petróleo empieza a tener problemas para abastecer de combustible a su propia capital? Esa es la situación que, según una investigación de Reuters, estaría viviendo Rusia. Mientras el Kremlin intenta proyectar una imagen de fortaleza y normalidad, las consecuencias de la campaña de ataques ucranianos contra las refinerías rusas empiezan a hacerse visibles donde menos esperaba Moscú: en las gasolineras, en la logística y en el suministro de combustible para millones de personas en Rusia. Y lo más llamativo es que el gobierno ruso se habría visto obligado a tomar una medida extraordinaria. Según varias fuentes de la industria citada por Reuters, las autoridades están desviando combustible desde Siberia e incrementando las importaciones procedentes de Bielorrusia para evitar que Moscú sufra una crisis de abastecimiento. Puede parecer un simple ajuste logístico, pero en realidad revela un problema mucho más profundo. Rusia es uno de los mayores productores de petróleo del mundo. Durante décadas ha exportado millones de barriles y ha utilizado la energía como una poderosa herramienta económica y geopolítica. Sin embargo, ahora se enfrenta a una paradoja. Produce enormes cantidades de crudo, pero cada vez tiene más dificultades para transformarlo en gasolina y diésel, suficientes para cubrir incluso su propia demanda. Y aquí aparece el principal responsable de esta situación. Desde hace meses Ucrania ha intensificado su campaña de ataques contra las refinerías rusas, en lugar de concentrarse únicamente en objetivos militares tradicionales. Kiev ha decidido golpear sistemáticamente una de las piezas más sensibles de la economía rusa, la infraestructura energética encargada de procesar el petróleo. La estrategia es sencilla, pero extremadamente eficaz. Extraer petróleo no basta, ese crudo necesita ser refinado antes de convertirse en gasolina, diésel o combustible para aviación. Si las refinerías dejan de funcionar con normalidad, toda la cadena de suministro entonces comienza a resentirse. Y eso es precisamente lo que, según Reuters, está ocurriendo. A principios de julio, la producción de gasolina en Rusia cayó hasta un nivel capaz de cubrir apenas el 65% del consumo estacional habitual, es decir, el país estaba produciendo bastante menos combustible del que necesitaba para satisfacer la demanda interna. Lo preocupante es que esta situación no se limita a unos pocos días. Según las fuentes consultadas por la agencia, la producción lleva varios meses por debajo del consumo, obligando a las autoridades a buscar soluciones de emergencia. Una de ellas ha sido proteger Moscú a toda costa, para guardar las apariencias. Después del ataque ucraniano contra la refinería de petróleo de Moscú a mediados de junio, comenzaron a aparecer problemas de abastecimiento y largas colas en numerosas gasolineras de la capital rusa. Para evitar que la situación empeorara, el gobierno decidió redistribuir combustible desde otras regiones del país y aumentar las compras a Bielorrusia. Gracias a estas medidas, el suministro logró estabilizarse un poco a mediados de julio, pero esa aparente normalidad tiene un precio. Cada litro de combustible enviado a Moscú deja de estar disponible en otras zonas de Rusia, y aquí es donde la situación empieza a complicarse aún más. La región de Moscú alberga a unos 22 millones de habitantes, más de una sexta parte de toda la población rusa. Históricamente, las autoridades han dado prioridad absoluta a la capital cuando escasean los recursos, tanto por razones económicas como políticas. Mantener funcionando Moscú es esencial para el Kremlin. Una crisis prolongada en la capital tendría un enorme impacto sobre la imagen del gobierno y podría alimentar el descontento entre la población, generando revueltas. Pero esa decisión también significa que otras regiones deben asumir las consecuencias. Según Reuters, la escasez de combustible ya afecta en mayor o menor medida a las 11 zonas horarias de Rusia, es decir, el problema se extiende prácticamente de un extremo al otro del país. Sin embargo, hay un lugar donde la situación resulta especialmente delicada. En la Crimea ocupada, las autoridades han tenido que imponer medidas de racionamiento de combustible. Además, algunos programas de vacaciones infantiles han sido suspendidos y varios comercios, cafeterías y establecimientos han reducido sus horarios debido a las dificultades para mantener el suministro.
Son decisiones que reflejan hasta qué punto la falta de combustible empieza a afectar no solo al transporte, sino también a la vida cotidiana de miles de personas. Mientras tanto, el régimen ruso insiste en que la situación está bajo control, porque evidentemente guardan las apariencias. Las autoridades aseguran haber logrado una estabilización parcial del mercado gracias a la prohibición de exportar determinados productos petrolíferos y al aumento de las importaciones de combustible desde Bielorrusia. Sin embargo, incluso el propio ejecutivo reconoce que persisten tensiones en varias regiones del país. Y eso plantea una cuestión importante. Si Rusia necesita importar combustible y trasladarlo desde miles de kilómetros hasta mantener abastecida su propia capital, ¿qué ocurrirá si los ataques contra las refinerías continúan durante los próximos meses? La campaña ucraniana parece perseguir precisamente ese objetivo. En lugar de destruir únicamente material militar en el frente, Kiev intenta aumentar el coste económico de la guerra, obligando precisamente al Kremlin a dedicar enormes recursos a proteger infraestructuras críticas, reparar instalaciones dañadas y reorganizar continuamente toda su red logística. Cada refinería afectada obliga a transportar combustible desde lugares más lejanos, se incrementan los costes de distribución y dificulta el funcionamiento normal de la economía rusa. Y cuanto más tiempo se prolongue esta presión, mayor será el desgaste. Porque una guerra moderna no depende únicamente de los soldados o de los tanques, también necesita combustible para mover vehículos, abastecer industrias, mantener el transporte y sostener la actividad económica. Sin esa energía, incluso la maquinaria militar más poderosa empieza a perder eficacia. Por eso, aunque estos ataques no ocupen siempre los titulares más espectaculares, pueden estar teniendo un impacto estratégico mucho mayor de lo que parece a simple vista. Mientras Rusia intenta evitar que la población de Moscú perciba la magnitud del problema, Ucrania continúa golpeando uno de los puntos más sensibles del sistema económico ruso. Y si esta tendencia continúa, la verdadera batalla podría librarse no solo en el campo de combate, sino también en la refinería, los depósitos de combustible y las largas cadenas logísticas que mantienen en marcha toda la maquinaria de guerra del Kremlin. Bueno, señores, ¿cómo se está poniendo todo? Ya vemos cómo, a fin de cuentas, estamos viendo cómo los invasores están perdiendo el control y la iniciativa de este conflicto. Y bueno, parece que el tiempo está poniendo a todo el mundo en su sitio. Putin ahora ya cada vez se está viendo más acorralado por el ejército de Zelensky. Muchísimas gracias, voy a leer vuestros comentarios, dejen sus likes, apoyen al canal y nos vemos en el próximo vídeo.